eretzradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretzradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, pues está... Cambalache. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cambalache, como todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana, aquí en Israel y... en el mundo, a la hora que sea. Buenos días también a todos los oyentes de nuestro programa. Claro. ¿Cuál es nuestro tema del día, Daniel? El tema del día es sobre la justicia en Israel y la liberación de Olmert. Pero antes quiero darte los teléfonos, que es muy importante, porque mucha gente se comunica con nosotros. Por supuesto, dale. España 911-987-898, Argentina 5219-8802, desde Israel 050-329-6087 y desde Estados Unidos 941-479-9071. Quiero decirles también que los programas los estamos subiendo a la página nuestra. Están al día, pueden acceder, obviamente, a www.eretzradio.com, ahí están los programas, y obviamente en YouTube, ¿no es cierto? Así que bueno, los horarios, ya se los digo, ahora en octubre van a cambiar recién, pero por ahora siguen de 7 a 8 acá en Israel, de 7 a 8 en Argentina, ¿sí? Que son las 13 a 14 de acá, y por último la noche para los rezagados a las 23 de Israel o 5 de la tarde de Argentina, por ejemplo. Así que bueno, y por último, antes de entrar de lleno en el tema de hoy, el email nuestro es eretzradioonline@gmail.com. Ahora sí, sobre la justicia en Israel y la liberación de Olmert. Vamos a ver lo que pasó con el ex primer ministro Olmert, que ha sido liberado el pasado 2 de julio, y que podría ser un precedente para Netanyahu con todos los casos que lo involucran en sospechas de corrupción, porque hay muchas cosas en común, más allá de cosas que fuimos marcando en los programas, como que Netanyahu tiene el manejo de los medios y de las redes sociales que Olmert no tenía, pero vienen del mismo partido y ambos estuvieron salpicados por casos de corrupción siendo primeros ministros. Ahora, ¿por qué lo condenaron a Olmert? Principalmente tuvo varios casos, igual que Netanyahu, por el juicio de Holyland, que se trata de un caso de corrupción inmobiliaria de un gran proyecto inmobiliario en el sur de Jerusalén. Al que prácticamente no asistió a todo el proceso. Olmert recibió 6 años de prisión, primero por parte del juez David Rosen,
finalmente fue condenado a 27 meses de cárcel y 19 meses efectivos. Ok, y contame algo sobre aquel primer juicio que tuvo. En aquel primer juicio, que fue por el caso Talansky y Rishon Tours, así se llamó, en el que hablaba largo con los jueces, como Jacob Saban, porque lo de Jacob Saban lo mostraban después en televisión, lo comentaban los periodistas que hablaban de fútbol, de básquet. Olmert era muy futbolero, también como en Israel es un país de básquet, también Maccabi Tel Aviv y todo esto, con los campeonatos europeos que tuvo. Entonces, bueno, es algo muy popular. Bueno, al juez también le gustaba el deporte y parece que ahí prácticamente fue sobreseído. Ahora, es de inferir que esto puede guardar relación con la cantidad de meses que le dieron. Hay todo tipo de suspicacias que se armaron después. Por ejemplo, acá se habló mucho después del juicio a Olmert, que podría pasar en el caso de Netanyahu, en cómo es el contacto con un juez, cuál es el grado de empatía, para la mayor o menor condena. Menos contacto con el juez, menos empatía, y mayor condena por actos de corrupción similares, que es un poco lo que se habló mucho en el caso de Olmert. Es decir, que en Israel la justicia funciona. Daniel, esto es muy importante destacarlo. Estamos hablando de primeros ministros, estamos hablando de separación de poderes, y a pesar de que hay muchos que quieren que sea más gris esa zona que va entre los vericuetos de cada uno de los tres poderes. Pero es harina de otro costal, si funciona bien, o cómo debería ser como poder independiente el Poder Judicial del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora, ¿qué destacarías vos de ese juicio a Olmert? Sería interesante destacar que de los 4 nuevos jueces que fueron nombrados en febrero de este 2017 para el Tribunal Supremo de Israel, recién hablábamos de la relación de los jueces, no con cualquier imputado, con cualquier procesado, sino con los peces gordos que son procesados. Claro, entonces, si agarramos los nuevos, es decir, la nueva composición del Tribunal Supremo de Israel, o la Suprema Corte de Justicia, como le decimos en América Latina, 3 son considerados conservadores, contrafondo de derecha y religioso. Empieza a haber un cambio, porque antes eran como más neutros. Uno es colono, David Mintz, ya también es algo más afín a este gobierno. Otra es religiosa, Yael Vilner, y en cierto modo es una pulseada ganada por Ayelet Shaked, la ministra de Justicia, que es la que impulsa todos estos cambios y quiere que haya una influencia política en el Poder Judicial, que era algo que hasta ahora no había. Ella tiene una tendencia ultraderechista, se podría decir, como ministra de Justicia. Trata de mantener las formas, es del partido de Bennett, la casa judía, pero no es religiosa. El partido es un partido religioso, nacionalista. Es el partido que sería el que sucedió al Mafdal, el Partido Religioso Nacional de Burg, con muchos cambios. Era el partido que acompañó en su momento al laborismo cuando estaba en el poder. Ahora, Shaked ha logrado imponer a varios de sus candidatos, estos que estuve nombrando, otros de perfil similar, y quiere seguir haciéndolo. ¿Cómo se nombran los jueces de la Corte Suprema acá de Justicia, ¿no? Por supuesto, en Israel? A los jueces de la Corte Suprema de Justicia en Israel los nombra una comisión que está compuesta por 9 integrantes. 3 son jueces en funciones, 2 son representantes de la Asociación de Abogados de Israel, 2 son diputados, que en este caso son 2 de partidos de derecha. Es interesante decirlo porque es afín a lo que quiere hacer Ayelet Shaked y que la puede ayudar. Y otros 2 ministros que en la actualidad también son de este gobierno de derechas. Es decir, que si hasta ahora la independencia del Poder Judicial se destacó o se desmarcó frente al Poder Ejecutivo y Legislativo de Israel, lo que comentaba un poquito antes, un poco lo estamos remarcando, en adelante las intervenciones podrían variar.
la independencia parece no estar garantizada de por vida. Es como la democracia, hay que seguir cuidándola, hay que seguir alimentándola, hay que seguir dándole feedback, hay que seguir... Bueno, la justicia es muy importante para eso, ¿no? Es la democracia. Es la clave. Porque los tres poderes y la separación, la separación de los tres poderes. La independencia. La independencia, y eso es lo que le da cierta sanidad a la administración política de un país. Porque cuando haya un mandatario que empieza a desviarse o a tratar de sacar provecho propio, no en el beneficio general, es justamente la justicia la que debe decirle o ponerlo en caja. ¿No es cierto? Entonces, ahora depende, esta es una pregunta que no la tenía pensada de antemano. Claro. ¿Hay independencia económica también de por lo menos de la justicia? Porque en otros países no es así, es decir, dependen, en Argentina, por ejemplo, los ingresos vienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, no, acá está todo pautado y hay independencia económica. Porque eso es importantísimo. Por supuesto, pero si llega a haber intervención de unos en otros, esto se puede perder. Por eso yo estoy remarcando tanto, cuando se escucha hablar a la ministra Yelecha, que sostiene casi en cada entrevista cómo la derecha es la que viene imponiéndose en las últimas elecciones y que son gobiernos, y ella critica esa independencia, tanto económica como de recursos, como por ley que hay para el Poder Judicial. Entonces ella cree que los jueces deben responder a esta tendencia. Dice, nosotros somos la tendencia dominante porque somos los que estamos en el gobierno. No puede ser que la justicia sea tan independiente. Tiene que responder en un cierto modo a nuestra línea. Y esa es una gran discusión y es algo nuevo dentro de la política israelí. Es lo que todos los políticos quieren, los que están en el gobierno. Pero no la justicia... que quiere la gente, el pueblo en general. Tiene que cuidar eso. Y cada uno puede tener su tendencia, seguro. Pero... si vos preguntas qué se quiere en general, y se quiere vivir en una sociedad justa. Se quiere que cuando alguien comete un delito sea juzgado, sea quien fuera. Seguro. ¿Ok? Digamos, mirando al futuro, ¿podría influir en temas políticos delicados? Por supuesto. Vamos a ver que es un tema político delicado. Por ejemplo, podría ser la confiscación de propiedades palestinas en los territorios ocupados de la margen occidental. Podría ser la legalización de enclaves de los colonos. Que fíjate que hasta este mismo gobierno, por las presiones internacionales y porque el estatus que tiene a nivel internacional, cuando se empieza a hablar algo de paz, o hasta cuando no hay paz, o para cuando quieren hacer algo más profundo a favor de los colonos, sacan enclaves, evacúan enclaves, porque son hasta ilegales dentro de lo ilegal. Vamos a seguir hablando de ese tema también, pero también otro tema delicado podrían ser los mismos asentamientos. ¿Okay? Leyes antiterroristas podría ser otro tema delicado. Son muchos los temas. Ok, pero yo quiero volver a Olmert, que justamente volvió a los principales titulares después de mucho tiempo, ¿no? De ser liberado. Al ser liberado. Claro, al ser liberado. ¿Por qué no lo liberaron antes, digo yo? Olmert hizo lo suyo para que lo liberaran antes. Se pidió un indulto al presidente de Israel. Este es un tema también interesante porque hablamos antes de la ligación entre la ministra de la Justicia y los organismos de la justicia. Claro. Ahora vamos a ver de lo que son las amistades políticas, el haber estado en un mismo partido, las rivalidades que se fueron creando, los recelos, etcétera. Cosa que también puede tocar a Netanyahu en algún momento. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da el indulto en Israel? Es el presidente. Y el presidente es Reuven Rivlin, que también viene del Likud, era muy amigo de Olmert y en algún momento fue muy amigo de Netanyahu. Ahora con Netanyahu ni se hablan, fuera de lo protocolar. Claro. Lo protocolar sí, pero digamos que hay un iceberg político entre los dos. Más Rivlin, que sorprendió a mucha gente de la oposición también, porque se ve que realmente es un tipo democrático, es un tipo que, ves, cada uno viene del mismo lugar, pero cada uno tiene una modalidad distinta. Bueno, ocupa bien su lugar. Y se ganó un respeto de todos. Y era muy sospechado también al principio. Primero que era muy del Likud, pero también era muy pegado a cosas de la cultura popular israelí que no tenían un corte democrático, como que fue presidente de Betar Yerushalayim, un equipo de fútbol que tiene
una barra brava racista casi, que hubo 2 jugadores chechenos que por ser musulmanes los discriminaban, es decir, él como digamos ligado a Betar Yerushalayim lo quedó pegada su imagen. No, lo denunció, lo okay. denunció todo. Está muy bien, él siempre tuvo una actitud democrática, pero la imagen quedó pegada porque él estuvo en ese lugar. Bueno, eso es lo que digo. Y como es algo muy poco, digamos, objetivo. Y sin embargo, está sorprendiendo para bien a propios extraños. Pero está bien que digamos algunas cosas de Rivlin, porque Rivlin tuvo que ver en que Olmert, un poco tu pregunta, ¿por qué no lo liberaron antes? Claro. No haya sido liberado antes porque quiso ser realmente bastante, digamos, correspondiendo a su cargo, al cargo de presidente más que al de su ex amigo, al de... Es lo que te dije yo al principio, es decir, como que ocupa bien su lugar, es presidente de Israel. Claro, pero no todos ocupan bien su lugar. Por ejemplo, el propio Netanyahu, la gente lo cuestiona por decir que no ocupa bien su lugar. Claro. La justicia dirá si sí lo hace o no lo hace, no lo vamos a decir ni vos ni yo en una mesa de café o en este estudio, pero acá hay que decir, entre Rivlin y Olmert, que era tu pregunta, sí, que eran viejos amigos y que militaron juntos durante décadas en el Likud, y que la afinidad parecía que seguía estando, amén de todas las formas que estuvimos comentando acá. Pero el lunes 27 de marzo, Rivlin rechazó el primer pedido de indulto fuerte de Olmert, que lo pudo haber liberado ya entonces y no haber esperado hasta julio, como esperó, porque pese a eso, en el servicio penitenciario decidieron permitirle a Olmert integrarse un plan de reinserción social. Él no quiso meterse en el plan de reinserción porque estaba esperando que, por no sé, temas internos de la política israelí, que sea Rivlin el que se lo dé el indulto. Ahora, entonces, según lo que parece, fue todo un éxito. Este plan de reinserción no tanto, porque el ex primer ministro Olmert se había negado a reunirse con los representantes de este plan, por lo que comentaba recién. Sí. Entonces, y bueno, y se generó todo lo que se generó con su ex amigo Rivlin, porque al final sí salió con la reducción por el tercio, y la respuesta de Rivlin fue algo así como, no por el momento. Ahora, Olmert ha quedado libre en julio pasado a partir del pedido que le hizo a la Comisión de Liberación de Presos por haber cumplido el tercio de la condena, y su relación con Rivlin suponemos que está rota. Y sí. Ahora, ¿Netanyahu crees que podría seguir los mismos pasos de Olmert? Muchos piensan que sí, por la avalancha de casos judiciales que fuimos comentando y vamos a seguir comentando porque siguen estando en los principales titulares de los diarios israelíes y de los medios de comunicación y de las redes sociales aquí en Israel, que se le vinieron encima. El tiempo y los tribunales se van a decir si sí o no, pero que debe estar mirando de reojo Netanyahu todo lo que está sucediendo a partir de lo que sucedió con Olmert, tenelo por seguro. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Estamos aquí con Efraín Sadov, rabino doctor, nacido en la Argentina y en Israel desde 1969, historiador, editor de libros en castellano, doctor en filosofía, hizo el doctorado sobre la historia de la educación judía en la Argentina, es investigador sobre la historia judía en América Latina también, y es hoy el referente, junto con Andy Faur, otro rabino laico, del judaísmo laico aquí en Israel. ¿Es correcto? Sí, así es. Buenos días. Buenos días, Efraín. Decime, ¿qué es ser judío para vos y vivir en este Israel? Ser
ser judío es pertenecer al pueblo judío, tener una relación especial con la cultura judía, sentir que la cultura judía es parte de mi cultura. Voy a hablar en primera persona, es parte de mi cultura, considerando de que hay muchos caminos para interpretar esta cultura y para vivir de acuerdo a ella. Por ejemplo, ahora una de las cosas polémicas que está tratando de hacer este gobierno en Israel es la ley de nacionalidad. Y acá surge la pregunta de quién es judío, ¿no? Sí, es decir, el tema de quién es judío surge no solamente con la ley de nacionalidad, surge mucho antes en muchas cosas. También en esto hay una cierta contradicción interna entre las disposiciones o el mensaje del movimiento político sionista y una perspectiva religiosa ortodoxa. La perspectiva religiosa ortodoxa se basa en las determinaciones hechas en la época de la Mishnah, el siglo II, siglo III de la era cristiana, hecha por Hazal, Jajameinu Zichronam Lebrajá, nuestros sabios, que ellos determinaron que judío es hijo de madre judía. En esa decisión ellos cambiaron la tradición bíblica que perteneciente al pueblo de Israel era hijo de un varón judío israelita de acuerdo a la época. Hoy en día el movimiento religioso ortodoxo y algunas partes de los otros movimientos religiosos, el conservador, el reformista, mantienen la idea de que judío es hijo de madre judía solamente. Es decir, el padre no tiene ninguna influencia en la transmisión a sus hijos de la pertenencia al pueblo judío. Frente a eso, el movimiento sionista aceptó que judío es todo aquel que se define como judío, descendiente de judíos, ya sea de madre o de padre, y así es como la ley del retorno original, que fue la que brindaba a todo judío el derecho a recibir la ciudadanía israelí, en la definición de judío era una definición abierta, que sin esa restricción, es decir, se reconoce como judío, hijo de madre judía o hijo de padre judío. En mi concepción, en mi modo de ver, en el modo de ver del judaísmo laico humanista y de algunas tendencias dentro de los movimientos religiosos reformistas, y hoy en día empieza a haber algún cambio en el movimiento conservador, esa es la posición. El judío es judío de madre judía o de padre judío, y yo agrego a condición de que quiera ser judío. A mí me gusta mucho la definición de Albert Einstein, que cuando le preguntaban qué es ser judío, decía, ser judío es una actitud, y vale la actitud de cada uno. ¿Qué opinas de eso? Puede ser cierto, es decir, lo que pasa que se puede ser judío de acuerdo a muchas actitudes. No hay una actitud que defina lo judío. Hay muchas posiciones. Generalmente yo también trato de aclarar que el judaísmo no implica un comportamiento determinado. Hay gente, de acuerdo a mis criterios, hay gente buena que son judíos, hay gente mala que son judíos, hay gente que se puede comportar de una manera que no aceptamos en muchos marcos como correcta, y no dejan de ser judíos por el hecho de que se comportan de ese modo.
por eso no es solamente el tema de una conducta, es la pertenencia a una, digamos, entre comillas, a una familia, es decir, es pertenencia a un grupo cultural nacional, que el comportamiento es algo personal, hay gente que se comporta bien, hay gente que se comporta mal, hay gente que son más sensibles a las necesidades de los demás, hay gente que le importa tres pepinos la necesidad de los demás, y no por eso dejan de ser judíos. Antes hablábamos de los ortodoxos y la evolución del pensamiento judío laico o laico humanista que vos representás desde los comienzos del pensamiento racionalista en la era de la Ilustración hasta ahora, tiene un avance determinado que un poco diste a entender antes que los ortodoxos se quedaron un poco en el tiempo. ¿Cómo explicarías por qué los ortodoxos son tan poco tolerantes con las corrientes que no ven el judaísmo como ellos? Yo creo que también el concepto ortodoxo, de judaísmo ortodoxo, es un concepto nuevo. Es un concepto que surge, la idea de un judaísmo ortodoxo. Ortodoxo, si vamos desde el punto de vista literal, conceptual, es aquel que mantiene la línea recta. Ortodoxia literalmente es el que mantiene la línea recta, es decir, el que mantiene la tradición tal como fue desde siempre. Y ese es un concepto de manipulación, porque la línea ortodoxa surge como respuesta a las reformas que se empezaron a introducir en la cultura judía a principios del siglo XIX en Centro Europa. La ortodoxia aparece como reacción al movimiento reformista. Antes de eso había una diversidad de corrientes, una diversidad de concepciones de halajá. Como un simple ejemplo puedo indicar que el judaísmo ashkenazí se guiaba en su halajá de acuerdo al Shulchan Aruch, y el judaísmo del Yemen y de otros lugares se guiaba de acuerdo a la halajá que determinó Maimónides, el Rambam. Y ambas corrientes eran judaísmo, y había diferencias, y las diversidades entre las diferentes colectividades de judíos, zonas geográficas, era algo aceptado. No había una sola ley, una sola halajá. Tampoco existía el concepto de que hay una entidad superior que determina la halajá. Todo esto es algo nuevo, es algo de los últimos 150, 160 años, no existía de antes. ¿Y de dónde surge? Surge del hecho de que el ser humano hay en sus características, en su naturaleza, hay seres humanos que están dispuestos al cambio, que están dispuestos a considerar una adecuación cultural a la realidad que va cambiando, y hay otros que se mantienen aferrados a unas tradiciones anteriores que dejan de ofrecer respuestas a la mayor parte de la gente. Yo muchas veces menciono que la orientación ortodoxa me hace acordar a una posición del Partido Comunista que preferían ser pocos pero seguros, y todo aquel que se desviaba un poco de las instrucciones impartidas desde el centro del Partido Comunista lo echaban. Yo creo que esa es la tendencia de todo movimiento rígido, de todo movimiento que quiere oponerse a algún cambio de adecuación a la realidad y de ir respondiendo a las necesidades de la gente. Eso no quiere decir de que los ortodoxos no cambien. También dentro del marco ortodoxo hay constantemente cambios, también en la halajá, a pesar de que ellos dicen que no, de que muchos dicen que no. Hay constantemente cambios. Efraín, hablando justamente de los cambios,
entrevistamos en programas anteriores al gran rabino de Madrid, o ex rabino de Madrid y consejero de los Reyes de España, Baruch Garzón, sí. Y le preguntamos por los matrimonios igualitarios, porque es un tema que estuvo ahora muy en el tapete en Israel, el de la adopción de hijos por parte de parejas gays, y dijo como que es un error del judaísmo aceptarlos, que de ninguna manera lo acepta. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a este tema? Nuestra postura es una postura liberal, es una postura que considera, ante todo considera que en el centro de nuestra realidad está el ser humano, la mujer, el hombre y sus necesidades, y que la legislación debe servir al ser humano a vivir mejor. Ese es un ejemplo del rabino Garzón, que él, en esas palabras, él transmite la posición de amplios sectores dentro del judaísmo ortodoxo, y me refiero, y digo amplios sectores porque no son todos. Hay judíos que consideran que la posición del judaísmo debe ser religiosa ortodoxa, pero también aceptan que hay seres humanos que deben comportarse de acuerdo a sus sentimientos y a sus tendencias personales, y que sí aceptan esta nueva tendencia de permitir, de una tendencia más liberal, de permitir al ser humano vivir de acuerdo a sus tendencias personales, siempre y cuando no perjudique a los demás. ¿Estás pensando en el rabino Hueta de Jazz, por ejemplo, lo que pasó esta semana, que fue al casamiento de su sobrino y tuvo que renunciar a la banca en la Knesset? Es muy interesante ese caso que mencionás, porque además de que ¿por qué tuvo que reaccionar? ¿Por qué tuvo que renunciar? Él fue al casamiento de su sobrino, un casamiento de su sobrino con otro hombre que es su pareja, y él fue por respeto al sobrino y por respeto y amor al sobrino y a su hermana, a la mamá del sobrino, y según leí hoy a la mañana en el diario, él comentó que él también impuso a sus hijos que vayan a ese casamiento, por respeto a los otros. Él tuvo que renunciar porque 5 o 6 rabinos que tienen posiciones políticas, es decir, tienen el título de rabino, pero en realidad son líderes políticos dentro del partido político, ya se lo obligaron a renunciar porque ellos consideran otra cosa, y ellos consideran de que no hay que cambiar. Así como mencioné antes del Partido Comunista, ellos también dicen no hay que cambiar, y el que quiere cambiar tiene que irse afuera, hay que echarlo, y así hicieron con él. Hay el que era líder y fundador del partido político Shas, el rabino Ovadia Yosef, una de sus inteligencias fue la de adecuar la halajá de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. En muchos casos él hizo cambios que otras corrientes ortodoxas no se animaron a hacer. No sé, seguramente su posición respecto a la homosexualidad sería de rechazo, pero no sé cuál es su posición. Es una suposición. La posición de él, para mí es una suposición lo que estoy diciendo, pero en otros ámbitos él fue muy abierto y adecuar la halajá de acuerdo a las necesidades del momento. Esto que estás mencionando es un retroceso, es hacer una rigidización de la actitud respecto a este miembro de la Knesset y obligarlo a renunciar, porque va más allá del dogma que ellos imponen. ¿Vos creés en el Mesías? Yo creo en que el ser humano tiene que aspirar a que haya una época mejor,
y que esa época mejor depende de la actuación del ser humano. El ser humano es soberano sobre su vida, y así como también Maimónides decía que el Mesías no es una persona, sino es una época en la cual los seres humanos van a convivir mejor. Esa época depende de la actuación de los seres humanos, una época en la cual podamos vivir mejor, aspiremos a una mejor relación entre los judíos y en sí mismo, y entre los judíos y el resto de la gente, el resto de la humanidad. Esa es la época en la cual nosotros somos los responsables de que eso llegue, y si entonces si interpretas así el tema del Mesías, entonces sí, yo creo en que tenemos que aspirar a una época mejor. Seguimos conversando y Shalom Hanoch nos dice que el Mesías no viene y que tampoco llama por teléfono. יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכובע, יד כל בו, ענן סמיך בירוחם, ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון, ארציאלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר, תביא לנו קפה. משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, שתיקה כללית, 5 אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לעשן, הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זרעה ומראים בקולו על הבן, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, פעמון הכניסה מנסה את דבשת המסגד, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך בעשן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר הייתה תאונה ולכן המשיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, תאונה למי שואל, ארציאלי הבן, תאונה למדינה עונה השוטר המסכן, הבורסה נפלה, אנשים קופצים מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, הכל אבוד, בוכה עזרא דהן הקבלן, משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן, וירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן, משיח לא יבוא, משיח גם לא יטלפן, דצמבר המר זעק
אותה במבט ראיון. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים, כן, וסופר את הכסף שאין, ומשיח לא בא. משיח גם לא מטלפל, כן כן, משיח גם לא מטלפל, משיח לא בא, הוא לא בא. משיח גם לא מטלפל, כן כן, משיח גם לא מטלפל, משיח לא בא, הוא לא בא, משיח גם לא מטלפל. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Seguimos aquí en Cambalache con Efraín Sadov, rabino, doctor en filosofía, rabino laico humanista. Hablábamos en la primera parte de ortodoxos y de su postura frente a los matrimonios igualitarios. Ustedes, Efraín, desde el judaísmo laico, ¿realizan matrimonios del mismo sexo? En principio nosotros hacemos ceremonias de vida en todos los momentos de transición en la vida judía. Es decir, celebramos ceremonias de nacimiento de niñas y niños, celebramos, ayudamos a celebrar Bat o Bar Mitzvah, también hacemos ceremonias de levaya, de entierro, de duelo, y quizás la ceremonia más destacada y más común es la ceremonia de casamiento. El principio de las ceremonias que nosotros hacemos es que las ceremonias deben ser de acuerdo a las creencias y a los sentimientos de los que son sujetos de la ceremonia. Los padres de un niño recién nacido son los que determinan el carácter de esta ceremonia. Los jovencitos de Bat o Bar Mitzvah influyen en cómo va a ser la ceremonia que ellos van a realizar. Y en un casamiento, la ceremonia debe reflejar lo que sienten y lo que creen los miembros de la pareja. Entre otras cosas, esto indica que no hay una ceremonia preestablecida, un molde, un stand que se debe seguir, sino que una ceremonia que se basa en la tradición judía y en elementos de la cultura judía se adecua a la concepción, a la forma de vida de los que son sujetos, y los miembros de la pareja son socios, son partícipes en definir cómo va a ser la ceremonia. En el caso de tu pregunta, sí, nosotros, como resultado también de lo que dije antes, nosotros celebramos la decisión de una pareja, ya sea una pareja de hombre y mujer, una pareja de dos mujeres que conviven como pareja, o de dos hombres que ellos consideran en esta zugiut, en esta relación íntima, como algo, como su forma de vida. Y nosotros colaboramos y ayudamos con gran alegría a celebrar esta decisión que ellos tienen de formalizar su relación. Hablabas de compartir concepciones entre judíos que están en un lado del planeta o en otro. ¿Qué nos podés decir al respecto? Lo que tiene que ver es
ante todo, y eso quizás nos lleva a la primera pregunta o al primer tema que planteaste, ¿qué es ser judío? Una de las cosas que nosotros creemos que ser judío significa sentir una responsabilidad, lo que nosotros llamamos Israel Arevim Ze Bazeh, una mutua responsabilidad entre los judíos. Cuando a un judío digamos en el otro lado del globo se lo discrimina por ser judío, yo considero como judío que debo preocuparme por su bienestar, siempre y cuando la problemática sea en cuanto es judío. Si la problemática es por otras cosas personales, es asunto de él. Ese es uno de los fundamentos también del sionismo. El sionismo se preocupa por el bienestar de los judíos en cuanto judíos, ya sea abriendo las puertas del Estado de Israel a todo judío que quiere venir a vivir acá, o también elevando la voz ante el mundo en defensa de judíos que decidieron vivir en el lugar donde viven, y ese es su derecho, y si se los discrimina, el Estado de Israel como Estado sionista, que todavía es, más o menos, pero todavía es, que como Estado sionista tiene no solo el derecho, sino tiene el deber de protestar por los derechos del judío en cuanto judío en cualquier lugar del mundo. Y sobre los matrimonios mixtos, ¿qué nos puedes decir? Yo personalmente preferiría que un judío forme familia con otro judío. La realidad hoy en día es que la feliz situación en la cual los judíos tenemos un acceso libre en todo lugar a la sociedad circundante y hay igualdad de derechos, se crean parejas entre judíos y no judíos. Mi deber como rabino es acercar a esas parejas, acercar a aquellos que quieren pertenecer al pueblo judío, que quieran acercarse a la cultura judía y facilitarles este acercamiento. Es decir, nuestro concepto es acercar y no alejar, ampliar, incluir, para que el pueblo judío siga existiendo como algo, como una realidad nacional cultural. Muchas gracias, Efraín Sadov, por haber estado con nosotros hoy en Cambalache. Muchísimas gracias por invitarme a participar del Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Protestas violentas de ortodoxos. Policías acusados de haber utilizado un exceso de la fuerza contra los religiosos. Para despegarse del legado de Obama, Trump y Netanyahu intentan deshacerse públicamente del acuerdo con Irán. Rusia, Turquía e Irán cerraron formas de cooperación en territorio sirio. Merkel lidera en las encuestas a una semana de las elecciones en Alemania. El columnista de Página 12, Horacio Verbitsky, ligado al kirchnerismo, titula en la principal columna del diario que la visita de Netanyahu a la Argentina fue de terror. El 54% de los afiliados al partido Meretz votaron para que se excluya a Zehava Galón, pero no se ha logrado la mayoría requerida. Protestas violentas de ortodoxos. Policías acusados de haber utilizado un exceso de la fuerza contra los religiosos. Unos cuantos incidentes filmados
de violencia policial hubo este domingo tras ser detenido el nieto de un admor, un líder espiritual ortodoxo, por su rechazo al reclutamiento militar. Uno de los uniformados fue filmado mientras empujaba a un manifestante sobre el asfalto y otros policías pegándole patadas a otros religiosos. El acuerdo con Irán representa una línea roja tanto para Trump como para Netanyahu, que lo ha vivido como su peor derrota política internacional en tiempos de Obama. Ayer, los dos mandatarios que se sienten víctimas de las políticas del expresidente estadounidense se reunieron en las Naciones Unidas para discutir esta cuestión. Por el momento, todo sigue como estaba. Rusia, Turquía e Irán cerraron formas de cooperación en territorio sirio. De este modo, los rusos bombardearon a los rebeldes kurdos que reclaman la independencia y son apoyados por los Estados Unidos. Muchos temen que se pueda llegar a un enfrentamiento entre las potencias en los centros petrolíferos de Siria. Israel está preocupado que Irán abra pasillos desde Siria al Líbano para el envío de armas. La canciller alemana Merkel lidera las encuestas en Alemania, pero la ola de protesta no se ha calmado. Le piden que se vaya. La victoria en las elecciones parece estar asegurada, pero las fuertes protestas contra Merkel la acompañan en cada manifestación. El partido Alternativa a Alemania, acusado de racismo y que probablemente entrará por primera vez al Parlamento, está en el centro de la lucha. La rabia contra Merkel está siendo construida, explican en Alemania. Anti-establishment y conservadores decepcionados son sus principales retractores. El columnista de Página 12, Horacio Verbitsky, ligado al kirchnerismo, titula en la principal columna del diario que la visita de Netanyahu a la Argentina fue de terror. Comenta Verbitsky, los acuerdos secretos de Macri con Netanyahu colocan a la Argentina en zona de riesgo, tal como hizo Menem hace 3 décadas. La región es la única del mundo que no está bajo amenaza del terrorismo internacional. La mejor política es apartarse de las fuerzas del terror, pero Macri hace lo contrario. Colocar a Irán y Nisman como temas de política interna y entrar en la órbita de la inteligencia israelí, británica y estadounidense son desatinos peligrosos. Paraguay, Colombia y la idea fija de la seguridad. El 54% de los afiliados al partido Meretz votaron para que se excluya a Zehava Galón, pero no se ha logrado la mayoría requerida. La propuesta de deshacerse de la actual líder del partido debía contar con el 60% de los votos, pero al final del conteo en el Congreso partidario para llegar a la conclusión de que la moción no pasaría. Zehava Galón se quedará en el cargo hasta enero del 2019. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí.
Ynet, el portal del idiota Jaronot, nos dice que hay 3 muertos y 2 heridos graves en un choque con un camión al lado de Yavne, titular principal. Un chofer de camión, cuentan, atropelló y mató a 3 veinteañeros que estaban parados en la ruta 4 al norte del cruce de Yavne. Según se sospecha, se estaban peleando en el camino. Otros 2 jóvenes fueron evacuados en un estado muy grave al hospital Tel HaShomer. Otros 2 resultaron levemente heridos. Y recién después titulan la nota de portada, que fue hasta hace 2 horas más o menos, las 6 de la mañana de Israel, la nota principal: Netanyahu se reunió anoche con Assisi. Por primera vez ante cámaras, dicen, Netanyahu y el presidente egipcio se reunieron en Nueva York. El primer ministro israelí y el presidente egipcio se reunieron por primera vez públicamente, cuentan en la embajada, desde que Assisi asumiera su cargo. Anoche Netanyahu se reunió también con el presidente Trump, y cuentan que el primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió este martes en Nueva York con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Esta es la primera reunión pública entre los 2 líderes desde que al-Sisi asumió el cargo en el 2014. Israel Hayom también titula ahora a las 7:56 de Israel sobre el accidente de Yavne. El accidente de Yavne, con los 3 muertos, y el titular principal de la edición en papel es: Trump a Netanyahu, existe una buena probabilidad para la paz en el Oriente Medio. Y cuentan que después de Trump, Netanyahu se reunió con Assisi. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Edgardo? Buenos días a todos. Te cuento algo con respecto a la programación especial que vamos a tener en estos días. Si Dios quiere, el tema de las fiestas viene, es decir, nosotros vamos a transmitir antes, ¿no es cierto?, de Rosh Hashanah, el 20, ¿no es cierto? El 20 es el último programa, el 21 y 22, obviamente el 23 porque Shabbat no transmitimos tampoco, así que retornamos con el programa Cambalache con todo, retornamos, sí, volveremos y seremos Cambalache. Y seremos Cambalache. El día 24, que es el Yom Aleph, Yom Rishon, ¿ok? El domingo. El domingo, por supuesto. Sí, es muy importante. Así que bueno, si querés seguir con las noticias. Estaba contando los titulares del día y teníamos el de la Haaretz, que también un poco están volviendo unos sobre otros. Dicen que al final de una reunión de 1:30, la oficina de Netanyahu contó que el presidente al-Sisi expresó su deseo de ayudar en los esfuerzos para lograr la paz entre Israel y los palestinos. Todos repiten la entrevista con Trump, el centro fue todo el tema del acuerdo con Irán nuclear de Obama del 2015, y se vuelven a repetir las mismas consignas, lo mismo que escuchamos en las 2 reuniones anteriores de Trump con Netanyahu, es decir, esta película ya la vimos, grandes declaraciones con los palestinos, grandes declaraciones con respecto a anular el acuerdo con Irán. Probablemente mañana también en nuestra nota editorial, en el tema del día, conversemos acerca de todo ello, pero todo sigue como estaba. Así que estos son... Y quería comentar, ya que hablamos de los diarios del día, fuera de los diarios israelíes, salió ayer una nota muy buena a uno de los principales autores israelíes, Amos Oz, escrita por Sal Emergui en el diario El Mundo de España, y se intitula El fanatismo no fue creado por ISIS. Para Amos Oz, que es el intelectual valiente que defiende una solución para el conflicto con los palestinos basado en 2 estados, nos cuenta Sal Emergui, para otros un mero traidor, tras combatir a los árabes, vivir en un kibutz y convertirse en el escritor israelí más reconocido. El fanatismo no fue creado por el ISIS o Al-Qaeda, es un gen antiguo. Y después, entre todas las cosas que dice Amos Oz en una entrevista que recomendamos, muy interesante, no es una guerra de civilizaciones, sino entre fanáticos y el resto de la humanidad. Y otra frase de Amos Oz, y con esto los vamos a dejar por el día de hoy,
nos dice: judíos y palestinos somos dos familias infelices que deben dividir su casa en 2 apartamentos. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelos y estafadores. en Cambalache por eresradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.